Querido y amoroso Dios Creador, volvemos a presentarnos ante ti en otro día de reposo. Te agradecemos por esta bendición. Te agradecemos por la oportunidad de que hayamos podido reunirnos y por el hecho de que aún vivamos en tiempos relativamente pacíficos. Y te agradecemos, Padre Dios, por todas las bendiciones que nos proporcionas a cada uno de nosotros. Y pensamos en aquello alrededor del mundo que pueden no estar en una situación tan afortunada. Te pedimos una bendición especial esta noche para toda esta reunión, una bendición especial para la anciana Tess, ya que está compartiendo estas cosas con nosotros. Y te pedimos que abras nuestros corazones y nuestras mentes, que nos des un ungüento para los ojos y que seamos capaces de ver y entender, de escuchar y comprender todas estas maravillosas verdades. Y te agradecemos por esta bendición y te pedimos esto y oramos esto en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, Lynn. Es bueno ver a todos de nuevo. Las semanas pasan rápido. Quiero borrar el trabajo de la pizarra detrás de mí y dibujarla un poco diferente para ver si eso ayuda a que lo que estamos haciendo tenga más sentido. Voy a dibujar esta línea de forma ligeramente diferente. No quería borrarla antes de empezar porque creo que ver lo que había la semana pasada puede ayudar a orientarnos. Ayuda a recordar lo que se dijo y se hizo. Teníamos el espectro. Alguien dio esta cita. Volvimos a relacionar estas elecciones con ambos lados de esta cortina de la gran controversia. Si hablamos de esa cortina que separa la lucha espiritual que el cristianismo entiende entre Cristo y Satanás, si descorremos la cortina y vemos esa lucha y luego justo delante de nosotros en el mundo político que nos rodea en los Estados Unidos, vemos esa lucha. Si descorremos esa cortina, vemos que todo es lo mismo, porque todo se centra en una elección. Una elección entre dos gobiernos, dos tipos de gobiernos. Y ese es el significado de ver a Ixos en 2016. Ese es el peligro de que el adventismo piense que no debe entender de política, utilizando mal las citas de Elena G. de White con ese fin. Voy a dejar esto aquí porque me encanta ese visual para traer nuestras mentes de vuelta a la lucha entre la libertad y la igualdad y lo que parece en la realidad. Creo que Rachel, que tú me lo dirás, creo que debe ser un 8, así que podría arreglarlo antes de borrarlo, por si acaso me confunde. Entramos en Reddit para ver esa comunidad de extrema derecha. Hablamos de la Trinidad. Voy a borrar esto por ahora, así que tenemos más espacio para trabajar. Pero probablemente vamos a volver a dibujar la mayor parte de eso, porque solo hemos empezado a discutir los grupos de milicias en los Estados Unidos. Hubo un artículo de Atlantic recientemente, tal vez hace un mes, que discutió las enseñanzas de los Estados Unidos como profesores, maestros de escuela, y cómo estos profesores o categorías de profesores estaban explicando los acontecimientos actuales, especialmente en una luz informativa y progresista. Y para entender lo que los profesores decían sobre los acontecimientos más significativos de la historia reciente, analizaron lo que estos profesores, cómo estos profesores instruían a sus alumnos sobre 5 puntos de inflexión históricos.
Traté de encontrarlo justo antes de empezar. No puedo recordar cuáles eran todos, pero sé que era algo así como la caída del muro de Berlín, el 9/11, la primavera árabe y el 6 de enero de 2021. Va en una lista con el 9/11 para ellos y creo que es el legítimo, que creo que es una perspectiva legítima de la importancia del 6 de enero. Y definitivamente necesitamos y discutiremos el 6 de enero en más detalle. En lugar de tener la línea como era antes, solo esta línea recta, quiero tratar de ilustrarlo de manera ligeramente diferente. Se hizo una pregunta. Estábamos discutiendo 1888 y se hizo una pregunta. ¿Cómo porque me estabas preguntando, ¿cómo tamizas las fuentes de la izquierda? Porque tomas algunas y dejas muchas. Puedes dejar más de lo que tomas. Puedes descartar más de lo que tomas. ¿Cómo decides qué tomar y qué descartar? ¿Cómo sabes que lo que descartas está incluso mal? ¿Cómo sabes que lo que tomas está bien? Y mi respuesta a eso sería que entiendo qué tomar y qué dejar, porque lo estoy haciendo desde el principio, desde una perspectiva profética, con reglas no basadas en lo que me gusta o no me gusta. La pregunta se centraba en la izquierda. ¿Cómo se tamiza el ala izquierda? Pero los problemas del ala izquierda están intrínsecamente relacionados con los problemas del ala derecha. No nos sirvió de mucho entrar en los problemas del ala izquierda si no entendemos los problemas del ala derecha. En lugar de hablar solo de la izquierda, hemos retrocedido y hemos pasado las últimas semanas y probablemente pasaremos un par más discutiendo lo que representa la derecha y la izquierda y cuáles sus ISOs y desglosando la complicada sopa política que es la derecha. En lugar de dibujarla como lo hicimos antes, quiero dibujarla de esta manera. Tienes el centro el ala izquierda. ¿Eso es demasiado alto? Tienes el centro, tienes el ala izquierda y luego tienes el ala derecha. Ahora, Rachel, voy a apretar este movimiento un poco hacia el centro de lo que estábamos antes. Si alguien se opone, está bien. Pero digamos que rodeamos tal vez esta facción. Y quiero titular esta facción como protestantismo. Este es el ala izquierda, este es el ala derecha. En 2018 y 2019 comenzamos a identificar el papel de Donald Trump en la profecía de una manera que no se había hecho antes. Antes se reconocía que él tenía un papel en la profecía, pero en 2018 nos formalizamos más en decir que esto no es solo Trump, sino el trumpismo. Esto no es solo un hombre, sino el republicanismo. Esto no es solo el Partido Republicano. Está toda la derecha que ahora necesita ser entendida desde una perspectiva profética. Y en 2018 pasamos de hablar solo de Trump como esta única figura completamente aislada del contexto de la derecha, sino como una figura profética peligrosa. En 2018 lo volvemos a poner en ese contexto y decimos que se trata de un hombre, se trata de todo lo que él representa, se trata de todo el espectro político de la derecha. Y cuando decimos eso en 2018 sacude todo este movimiento, porque cuando atacamos el espectro político de la derecha, atacamos este movimiento, porque este movimiento está en el espectro político de la derecha.
Y este movimiento está en el espectro político de la derecha, porque el protestantismo, el evangelismo está en el espectro político de la derecha, porque el catolicismo está en el espectro político de la derecha. Y todos tenemos el problema de no desprendernos de nuestro vínculo con el origen de la apostasía cristiana. Ese es el significado de 2018. Ya se entendía a Trump como una figura profética. Pero en 2018 realmente decimos que tenemos que dejar de ver solo como esta figura aislada y malvada. Y podría haber sido Clinton, podría haber sido cualquiera. Él representa todo un partido político que está apelando a una base ideológica que es la derecha en Estados Unidos. Así que desde 2018, 2019 a 2020, y seguimos, y no vamos a parar a este lado de la segunda venida, seguimos vinculando el adventismo donde se ubica el protestantismo en el espectro político. Lo hicimos rastreando la historia del adventismo hasta la historia milerita, viendo el primero y el segundo gran despertar y el papel del movimiento milerita en el segundo gran despertar. Hemos consultado el artículo de Goldstein, cómo la Constitución se hizo cristiana. Una y otra vez, el libro de los evangélicos, seguimos destacando esta porción de la derecha y lo hicimos porque ahí es donde está el adventismo. Por lo tanto, ahí es donde está este movimiento. Necesitamos miembros del movimiento porque es a quienes les hablamos antes de ir a trabajar. Estamos hablando entre nosotros. Necesitamos advertir a los miembros de este movimiento. Tú estás aquí porque el protestantismo está aquí. El protestantismo está aquí, por lo que lo arrastró desde el catolicismo. Y tú, si deseas ser miembro del partido político de Dios, necesitas moverte hacia aquí. Por eso lo decimos una y otra vez. Lo estoy diciendo. No hace nada para deshacer eso. Espero que podamos ver que no hay nada de eso que se borre o disminuya en valor. Pero a medida que este movimiento ha progresado, especialmente desde finales de 2019 hasta ahora, es recordar lo que hemos dicho antes de que las cosas son más complicadas. Tú ves esta imagen simple, pero es más complicado que eso. Y el problema es que la gente vio al cristianismo como todo este problema. Y no lo es. Y ese es el punto que estoy tratando de hacer ahora. Pero no es un punto nuevo. He estado tratando de hacer este punto durante probablemente unos 18 meses, sabiendo lo que estaba haciendo sin necesariamente tenerlo tan claro como lo es ahora. Vamos a partir de esto y lo estoy ampliando y diciendo, mira, esto es solo una parte de la historia. Si quieres ver lo que está mal en los Estados Unidos hoy, tienes que ver todo esto. Y si vas a ver todo esto, entonces, ¿cuál es el hizo subyacente que está impulsando a él a la derecha? Porque no es el cristianismo. No quiero decir que no sean los valores tradicionales, porque los valores tradicionales provienen de muchas culturas, de muchas religiones y del propio ateísmo, pero es algo más que el cristianismo. Si te presentas a las elecciones de los Estados Unidos, y esto no importa si te presentas a presidente o si te presentas al Senado, si te presentas a cualquier elección en Estados Unidos y quieres que la gente te vote, quieres que te vote el mayor número de personas posible, ¿no? Así que si es la década de 1980 y tú eres Jimmy Carter, eres demócrata, también quieres el voto protestante. Así que te vas a presentar como candidato a la presidencia, aunque sea demócrata, y tú
Jimmy Carter va a empezar a decir, soy un buen cristiano, realmente amo mi fe, atesoro mi relación con Dios, oro todos los días para que atraigas el voto protestante. Tienes que hacerlo. Así que cuando miras al gobierno de Estados Unidos y ves a presidentes estadounidenses como Donald Trump apelando al protestantismo, no es porque esa sea la totalidad de su base, es solo una parte de ella. ¿Tiene sentido? Josephine, ¿tiene sentido? Está silenciada. Creo que empiezo a entenderlo. Lo repetiré y luego podría preguntarte de nuevo, porque no lo expresé muy claramente. Quería asegurarme de que esto es el ala izquierda. Este es el ala derecha. Y si eres Trump o Carter y quieres votos porque quieres ganar las elecciones, vas a apelar a esto, ¿no? Vas a empezar a hablar del papel de Dios en tu vida. Claro. Pero eso no es la totalidad de lo que estás apelando. Puede que ni siquiera sean la mayoría de tu base. Alguien de aquí será ateo. A ellos no les importa si eres cristiano o no cristiano. Si son de derechas, te van a votar, seas o no cristiano. Si vendes tu fe, aunque como Trump, todo el mundo sabe que es falsa. Si vendes tu fe, conseguirás una parte de los votos. Pero no vas a alejar a esa gente de ti. Están acostumbrados los cristianos en el Congreso. Son elegidos porque compiten por esos votos, creen o no en Dios. Cuando miras al Congreso y miras la historia de los presidentes americanos, vas a ver gente que vende su cristianismo. Pero eso no significa que estén impulsados por el cristianismo. Eso no significa que sean genuinos, que realmente crean lo que están diciendo. ¿Tiene sentido eso, Josephine? Muy claro. Así que Donald Trump tiene que apelar a los evangélicos y sabemos que lo que hace lo hemos enseñado durante mucho tiempo, pero todo lo que tenía que decir para apelar a los evangélicos, ¿qué tenía que decir para apelar a un evangélico para conseguir un voto evangélico? Marie, ¿qué crees que podría decir Trump para atraer a un evangélico? Él decía que él leía la Biblia. Leyó la Biblia, van a vender su cristianismo. Pero ¿qué hay de su política? Tendría una retórica conservadora que atraería a los pentecostales y también a muchos otros. Retórica conservadora, estoy de acuerdo. ¿Quieres especificar parte de esa retórica o quieres dejarla como conservadora? Puedes dejarlo como conservador si quieres. Bueno, incluso apeló a la gente de QAnon. No era solo conservador, también apelaba a los movimientos de extrema derecha. Pero QAnon no es necesariamente protestante. Como si él está tratando de conseguir mamá y papá allí, en Texas, o mi mente está en blanco en los estados. Pero si él está tratando de apelar los valores tradicionales, protestantes, vida familiar y relajada en el campo, que viven en el sur. No necesariamente QAnon. Ese va a ser el punto de venta para estas comunidades cristianas unidas.
decía, hagamos que América sea grande de nuevo. Volvamos a cuando nos convertimos en este país y éramos cristianos y teníamos valores sólidos, y así es como se levantó América. Así que valores, herencia cristiana, ¿cómo va a ser eso? Bueno, va a seguir cambiando la historia y pintando una bonita imagen cristiana combinada de iglesia y Estado. Así que iglesia y Estado. ¿Te importa si pongo la moral cristiana? Con pequeños asteriscos porque no creo que eso sea realmente bíblico. Sí, si quiere cambiar una ley en los Estados Unidos, si quiere cambiar las leyes, ¿qué tiene que cambiar? ¿Cuál es el mecanismo para cambiar la ley en los Estados Unidos? Leyes significativas. La Constitución. La Constitución. ¿Y quién define lo que significa la Constitución? El Tribunal Supremo. El Tribunal Supremo. Gracias, Mary. Sí, la moral cristiana, pero habrá algunas frases clave que puede decir para apelar al protestantismo. Puede decir, Josephine, ¿tuviste una idea? Moralidad que ya ha dicho María sobre el aborto y la moralización de la ley. Estoy de acuerdo contigo, pero voy a evitar tratar de ser general sobre la moralidad, porque volveremos a Rachel, haremos que Rachel revise Reddit y entonces veremos Reddit, veremos a uno de cada 3 hombres americanos en Reddit, veremos los grupos de derechos de los hombres y veremos los grupos de derechos de los hombres donde creo que era el 86% de fundación atea, y los grupos de derechos de los hombres son todos sobre la tradición y son ateos. Estoy tratando de apuntar al protestantismo. Estoy tratando de ser un poco estrecho, un poco específica aquí, porque si hay una moral aquí, pero se basa en una moral específica de este estilo bíblico, va a hablar de la Corte Suprema, va a hablar del aborto. Esas son las frases que conseguirá. Eso le basta para conseguir el voto protestante, no necesita decir más que eso. Pero el problema es que si mira atrás y ves todas las cosas que Trump dijo e hizo, apeló a mucho más que el voto evangélico. Eso fue solo una parte. Solo una parte de su retórica fue diseñada para apelar a esto. ¿Qué pasa con todo el resto de la derecha? ¿Qué pasa con el 86% de ateos, el 90% de libertarios y los activistas de los derechos de los hombres que existen por aquí? Trump solo tiene que decir un par de cosas limitadas para atraer al voto protestante. A los protestantes que no les gusta su forma de actuar. Estoy siendo general. A la inmensa mayoría de los protestantes no les gusta especialmente que diga palabrotas, que se oponga a maltratar a la gente, que insulte a la gente. No les atrae necesariamente la rabia, el mal comportamiento, el éxito como supuesto multimillonario,
extremadamente rico que supuestamente podía tener a cualquier mujer que quisiera. Eso no es atractivo para el voto protestante, pero apeló a la derecha de una manera que no se ha visto en la historia. A una derecha radicalizada que no se ha visto en la historia, y ese elemento de radicalización no es protestante. Quiero que ampliemos nuestra visión de lo que hemos hecho durante años, en la que esta imagen estrecha de Trump, elegido por los evangélicos que se sienten amenazados y por lo tanto se envalentonan en sus esfuerzos para vincular la Iglesia y el Estado. Eso no es lo que realmente está sucediendo en los Estados Unidos. Si salimos de nuestra burbuja. Catherine. Está bien, iba a mencionar algo que preguntabas antes. Gracias. Entonces, ¿te importaría repetirlo con sus propias palabras en beneficio de todos nosotros? Claro, sí, iba a mencionar cómo Donald Trump había hablado de poner jueces en la Corte Suprema que serían propuestos por la sociedad federalista. Y eso era algo que realmente atraía a los protestantes en ese momento. Gracias. Y has aportado más detalles ahí. La sociedad federalista. Él sabía lo que estaba haciendo, sabía a quién tenía que apelar. Y los eslóganes que les habrían entender que estaba de su lado, que definitivamente tenía su agenda en el corazón. ¿Brandon? Iba a decir también la Corte Suprema. Y explicarles cómo no van a ser más oprimidos. Los conoció como víctimas e iba a arreglar que el cristianismo no estuviera más oprimido. Y parte de esa historia era la Corte Suprema. Y esto es volver a nuestro documento, ese sentimiento que están amenazados, que el cristianismo está bajo amenaza. Pero votan por él a pesar de su comportamiento, porque creen que puede protegerlos. Sí, una gran parte de su comportamiento no les atrae. Le votan a pesar de ese comportamiento. ¿A quién le atrae ese comportamiento? Solo son preguntas generales, no tienes que responderlas. Yo diría que la derecha radical en la que estamos entrando ahora, eso se celebra, ese comportamiento en estos foros, en lo que estamos entrando ahora. Ese tipo de comportamiento, aunque sea despreciado por los evangélicos. Sí. Exactamente, el tipo de comportamiento que les hizo pensar que esto no es genial. Pero le votaremos de todos modos porque nos protegerá. El monstruo que nos protegerá. Protegerá el cristianismo y los valores tradicionales bíblicos. Raymond. Si tal vez pudiéramos no comentar en el chat, si quieres enviar un mensaje en privado, entonces puedo leerlo por ahí. Solo un recordatorio. ¿Está bien? A veces nos olvidamos. Puede que vuelva a hablar contigo en un momento. Puedes enviar un mensaje si quieres. Lynn. Iba a decir que va a apelar a su deseo de libertad. En otras palabras,
se refiere a cosas como el establecimiento de drenar el pantano, todas esas cosas porque todos están oprimidos. Quiere restaurar sus libertades para poder hacer como las leyes de armas, por ejemplo, para poder tener sus armas y otras cosas así. Además, quiere construir el muro para mantener fuera a la gente que va a manejar sus puestos de trabajo o cualquiera que sean sus excusas para ello. Así que básicamente está apelando a la derecha en general sobre la base de mantener o restablecer sus libertades. Y él arroja fragmentos del cristianismo allí con cosas como las leyes del aborto, además por su comportamiento, e independientemente de lo que diga sobre las mujeres, su comportamiento demuestra que pone a las mujeres en su lugar. Eso atraería a esos grupos de extrema derecha. Creo. De todos modos, eran los pensamientos que tenía. No estoy seguro de si eso es recoger lo que estabas hablando o no. Pero en fin, eso es todo. En esta etapa estaba siendo específica en lo que dije para apelar al protestantismo, porque construir el muro, drenar el pantano, no son frases que necesariamente aquí. Sí, son cosas que hay que tener en cuenta cuando se habla de toda la derecha. Pensé que habías dicho que habíamos terminado de discutir eso. Sí, lo siento. Pronto entraremos más ampliamente. Josephine. ¿Qué pasa con la inmigración? Quedarse con América como la nación blanca y no traer a todos estos inmigrantes diferentes. ¿Encaja eso ahí? Las leyes de inmigración. Tal vez eso viene después. Vienen tiempos en los que me voy a meter en problemas. Lo sé. Sé que ya lo estoy haciendo porque estoy presionando para poner el nacionalismo blanco y el racismo por delante de todo. Con el tiempo le fue incluso mejor con la comunidad hispana que en 2016. ¿Por qué? No pido respuesta a eso, pero hay que profundizar. Y el problema de empezar a quejarse de la izquierda antes de tiempo, hace poco hubo un artículo, creo que todos somos conscientes de lo que pasó en los Oscars, y el artículo decía, ¿por qué las mujeres negras siempre tienen que ser el blanco de la broma? Y pensé en ello, y pensé, ya sabes, ¿qué está haciendo este autor si solo dijera, ¿por qué las mujeres tienen que ser el blanco del chiste? Nadie va a hacer el clic en él porque no es lo suficiente atractivo para un montón de gente que todavía se siente incómoda con el feminismo, con la defensa de los derechos de las mujeres. Pero si lo hace o toma lo que sucedió en los Oscars y la broma que un hombre negro hizo a una mujer negra y lo aleja del sexismo y lo lleva a la esfera del racismo, entonces sabe que llegará la gente, porque al menos uno de esos temas, suficiente gente se preocupa por al menos uno de estos temas, no el feminismo, ya no tiene ese grado de estimación. Se puede hablar de racismo, se habla de feminismo y alguien empieza a sentirse mal de la boca. Tiene que estar relacionado con eso, pero segundo antes de hacer un chiste sobre una mujer negra, hizo un chiste terriblemente sexista sobre una mujer hispana y su matrimonio. El subtexto de este chiste es que las mujeres, esta mujer hispana, son celosas y difíciles y les gusta hacer la vida de su marido miserable si no están satisfechas. Antes de eso, había comediantes femeninas en otras partes
de la ceremonia de los Oscar, haciendo chistes sobre la sexualidad de las mujeres, sobre el vello corporal de las mujeres, sobre el peso corporal de las mujeres. Toda la ceremonia de los Oscar, que ahora, en 2022, ya no puede estar al lado de Trump y parece progresista. Ahora ya no tienen a Trump para quedar bien. Toda la ceremonia de los Oscar se centró en bromas sobre las mujeres. Pero el autor de un artículo de izquierda no pudo decir eso. Tiene que decir que las mujeres negras son siempre el blanco de las bromas. Eso no fue el tema en los Oscars. Fue una cuestión de sexismo y misoginia. Y fue mucho más que una broma. Fue todo el asunto. Así que estoy retrocediendo. Y esto es una cosa que tamizo con artículos por lo demás. Bueno, que sí, incluso con la inmigración. Hay un segmento que está por una América blanca que tiene ese fuerte elemento racista invisible. Y esto lo hicimos en la reunión del campamento. Vas a tener este segmento, ese tercer grupo de gente que cree que América debe ser blanca y que la discriminación racial es buena. Pero el primer grupo y el segundo grupo son igualmente parte del problema. Y una de las razones por las que la derecha se molesta tanto es porque los meten todos aquí. Así que para complicar aún más el panorama, quiero compartir la pantalla. Este es un miembro de la milicia de extrema derecha del movimiento Boogaloo, reuniéndose con Black Lives Matter, significando su apoyo y marchando junto a ellos. Vale, es complicado. Este es un grupo de milicia de extrema derecha que busca una guerra civil en América, aliándose o tratando de hacerlo con Black Lives Matter. Aunque los líderes Black Lives Matter digan, por favor, no vengan. Pero hubo un intento por parte del movimiento Boogaloo de decir que estamos en la misma página con Black Lives Matter. Estamos con vosotros, creemos en la igualdad racial y también queremos desfinanciar a la policía. Tenemos objetivos en común. Intento que veamos la complicación y eso se dificulta cuando el nacionalismo blanco se pone siempre en todos los contextos. Está ahí. Están definitivamente dentro de ese tercer grupo. Pero va más allá. Y lo traigo de vuelta a las palabras de Enrique Tarrio, el hombre que quemó una bandera de Black Lives Matter. Tenemos que ir más allá, naturalmente, ver qué es lo que defiende, qué es lo que empezamos a llegar cuando llegamos al ISO de la derecha, cuando llegamos a los grupos de derecha de los hombres y a la libertad por encima de la igualdad. Y la izquierda hace esto una y otra vez cuando no está dispuesta a defender los derechos de las mujeres y tienen que relacionarlo con el racismo, porque si solo sacan el sexismo de los Oscars, la gente sentirá que está escuchando algo feminista, se encogerá y desconectará. Y ningún periodista quiere eso. Estoy de acuerdo contigo y entiendo lo que dice Trump sobre la inmigración, pero 2 puntos con eso. En primer lugar, no se dirige necesariamente solo al cristianismo protestante, de nuevo, donde luego lo amplía a algo que apela a los millones de votos que obtuvo en los ateos. Eso es definitivamente atractivo. Palabras clave, silbatos para perros, como dijiste, Ray, para un segmento más amplio del espectro político, pero no es específicamente cristiano. Y quiero que veamos eso. Brian, mi mente se dirigió a los esfuerzos internacionales de Donald Trump, particularmente con Israel, como eso ganaría mucha atención para el grupo protestante. Israel es una buena. Demuestra que una sola cosa que tenía que decir o hacer que al resto de la derecha
no le importaba especialmente, pero le permitió conseguir este segmento de votos. Y si tenemos en cuenta que Hillary Clinton obtuvo más votos que él, es que le importó conseguir sus votos, realmente lo hizo, pero también importaba conseguir sus votos. Tenemos que, de nuevo, profundizar en lo que representa a la derecha y lo que la motiva. Estamos viendo la sopa de la derecha. Y Trump está apelando a la derecha y a diferentes facciones de ella por diferentes razones, pero existe ese sentimiento subyacente de estar amenazado. Y también de sentirse conectado a ese sentimiento de estar amenazado, de que la libertad está siendo erosionada. Dejamos de hablar de republicanismo y empezamos a hablar de libertarismo. Quiero recordar algo que había dicho un par de semanas antes de que Rachel nos enseñara sobre Reddit. Fue un artículo de The Guardian en 2016, el 1 de diciembre de 2016, tras la elección de Trump. The Guardian escribe: todo lo que estamos viendo hoy con la selección de Trump tuvo su precedente hace 2 años, en 2014. Y de lo que hablan es del Gamergate de 2014. Fue el precedente que llevó a la victoria de Trump en 2016. Ahora, ¿el Gamergate fue algo de eso cristiano? Recuerda que estamos hablando de hombres jóvenes en los videojuegos en línea. La misma facción de la derecha que también vas a encontrar en Reddit, en foros de derechos de los hombres que, como vimos, era 8 y pico % atea y 90 y pico % con una inclinación libertaria. Gamergate no era protestante, no era cristiano, era de naturaleza atea. Es decir, la gente. El Gamergate llevó a 2016 según The Guardian, y yo diría que se adelantó unos años. Pero el 6 de enero de 2021 tuvo su precedente en 2016 y en 2014. La insurrección del 6 de enero no fue un tipo de revolución cristiana protestante. Es el mismo tipo de comunidad, es la extrema derecha, es la neoderecha, son los grupos milicianos. Y quiero hacer algunas distinciones entre esta sopa de derecha. Tiene un niso subyacente que es el mismo, la libertad por encima de la igualdad y la sensación de que la libertad está amenazada. Imaginémoslos de esta manera. Eres un republicano, estás vivo, eres mayor de edad, siguiendo el evento lentamente en 2001, George Bush, su elección, llega al cargo y entonces ocurre el 11 de septiembre. Y desde 2001 hasta los 2 mandatos de George Bush como presidente de los Estados Unidos, George Bush expande el poder del poder ejecutivo más allá de lo que había sido antes, y lo hace en el contexto a la sombra del 11 de septiembre. El poder del poder ejecutivo crece exponencialmente. El problema de eso para un republicano es que pasa si un republicano pierde poder. Es el mismo problema al que se enfrentan los demócratas. Los demócratas miran el filibustero y dicen que deberíamos abolirlo, y los republicanos están diciendo sigan adelante y supriman el filibustero. Esperen a que haya un republicano en el cargo y vean cómo les funciona. Los republicanos están viendo a George Bush ampliar el poder del poder ejecutivo durante 8 años. Está viendo la ley patriota. Amplían expansión del poder estadounidense tanto en el ámbito nacional como el internacional.
Y de repente, en 2018, tienes este enorme movimiento populista de izquierda galvanizado alrededor de un recién llegado populista llamado Barack Obama. Yo tenía 10, 11 años cuando George Bush fue elegido. Tenía 18, 19 años cuando Barack Obama fue elegido. Estaba llegando a una edad en la que prestaba atención a ese sentimiento de la cultura pop en Estados Unidos y a lo que había aquí también. Y recuerdo bien, incluso entonces, la emoción, la fascinación de ver a Barack Obama en 2008 levantarse y hablar. Es un orador fantástico. Era un movimiento populista. Era un extraño. No en la medida en que lo es Trump, pero seguía siendo un extraño. Todavía estaba fuera del pantano. Y si es republicano en 2008 y ha vigilado tanto el poder del Poder Ejecutivo, vas a ver cómo todo eso se entrega a esta izquierda populista. Él va a cerrar Guantánamo, va a hacer que los Estados Unidos sean progresistas, un populista relativamente joven, Barack Obama. Y eso fue aterrador. Ahora, si también eres racista, eso es definitivamente una parte de ello, pero no es solo una reacción a un presidente negro. Eso es parte de ello, pero es mucho más amplio que eso. Vieron que la expansión del poder en la rama ejecutiva pasó de George Bush, que había hecho esa expansión a la sombra del 9/11, a este joven senador tremendamente popular, Barack Obama. En 2008 y 2009, Estados Unidos comienza un camino de radicalización y hemos hablado de esto antes, el movimiento del Tea Party de 2009, y hemos conectado eso internamente con el de Parminder. Hay un cambio de liderazgo y en este movimiento lo que nos va a preparar para la ley dominical es también esta radicalización externa del Tea Party que va a poner a los Estados Unidos en el camino de la ley dominical también. Y ese camino hacia la ley dominical se basa en gran medida en esta radicalización dentro del Partido Republicano. Esa radicalización no solo comenzó en 2009, es un poco como ver a Vladimir Putin matar la democracia en Rusia. Hay marcadores muy claros, pero 2009 fue un marcador importante de punto de inflexión. Sin embargo, quiero hablar de otro marcador. Voy a citar a Chris Lapp. Él es republicano, así que hay grandes partes de su artículo y también la forma en que utiliza el término libertad, que no creo que sea técnicamente precisa, y como él es un republicano de centro y obviamente tiene puntos de vista con los que nosotros como movimiento no estamos de acuerdo. Pero también hace una observación sobre el Partido Republicano que creo que vale la pena escuchar. Chris Lapp se refiere a sí mismo como un tejano en el exilio. Es tejano, es conservador, es republicano, pero escribe este artículo en 2016 mientras ve cómo su partido político, el Partido Republicano, sigue a Donald Trump. Y eso le molesta profundamente, porque él no está dentro de ese campo republicano extremista. Es un centrista. Rechaza a Donald Trump en 2016. Por eso se llama a sí mismo tejano sureño en el exilio. Realmente sigue perteneciendo a ellos. Sabe que le pertenece. Pero ya no es popular entre ellos, porque es conservador, pero no les gustó lo que vendía Donald Trump. Va a escribir esto para la revista Forbes en 2016. Se llama La paradoja de los derechos civiles libertarios y dice:
El largo y triste declive del Partido Republicano como principal vehículo de expresión política de los negros se corresponde estrechamente con el ascenso de la filosofía libertaria como fuerza dentro del Partido Republicano. Voy a leerlo y luego intentaré parafrasearlo. Dice que el largo y triste declive del Partido Republicano como el principal vehículo de expresión política de los negros se corresponde con el ascenso de la filosofía libertaria dentro del Partido Republicano. Así que, Josephine, tú has preguntado hace unas semanas acerca de cómo el Partido Republicano, que fue originalmente el partido de Lincoln, que estaba en el lado derecho de la guerra civil, se convirtió en esta libertad conservadora de derecha en lugar de un partido de igualdad en la actualidad. Josephine, ¿has podido ver el video que te enviamos? Sí, lo había mirado. ¿Tiene sentido el cambio del Partido Republicano? Sí, sí. Me alegro. Solo está añadiendo a eso, porque está diciendo que este cambio que ocurrió, particularmente va a destacar la mitad del siglo XX. Esa división correspondió con el giro del Partido Republicano de sus raíces originales de priorizar la igualdad a tomar la filosofía libertaria. Y me gusta que utilice la palabra filosofía. No estamos diciendo que el Partido Libertario como partido político en los Estados Unidos sea tan importante. Es débil. No tiene mucho poder político. No creo que vaya a tener nunca mucho poder político. Lo que estamos tratando de mostrar es la filosofía libertaria. Y esa filosofía libertaria está incrustada en el Partido Republicano. La llama una fuerza dentro del Partido Republicano. Y luego va a entrar en la era de los derechos civiles y explicar lo que ya hemos cubierto en nuestras últimas clases sobre el libertarismo en la era de los derechos civiles. Y eso es lo que él llama una paradoja. Los republicanos comenzaron a abrazar las ideas libertarias alrededor de una década antes de que se formara el Partido Libertario. Barry Goldwater abrazó la libertad individual como un valor político primordial al principio de los años 60. Los libertarios formaron un partido político independientemente a principios de los años 70 hasta hoy. Figuras como Ron Paul, hablamos de Ron Paul y Ron Paul o Gary Johnson se mueven con facilidad entre los círculos libertarios y republicanos porque las fronteras son difusas. El movimiento libertario actual sigue siendo el heredero de los republicanos de Goldwater. Fue Goldwater quien lanzó el giro republicano hacia el libertarismo y fue bajo Goldwater cuando el pensamiento libertario fracasó en su primera gran prueba de eficacia en el mundo real. Creo que se refería a la ley de derechos civiles. Los republicanos modernos, preocupados por el racismo de su partido, están mirando al Partido Libertario como una alternativa. Irónicamente, fue el coqueteo de los republicanos con el libertarismo. No el partido político, sino la filosofía que destruyó nuestro papel tradicional como salida política para las minorías. Fueron las políticas y la retórica libertaria las que convirtieron el sur en un bastión republicano. ¿Entienden todo el mundo el punto que está haciendo? Incluso si no estamos explicando lo que significa todavía, ¿entendemos el punto que está haciendo allí? Sí. Josephine, escuché un sí con muchas S's. Lo siento. Me hizo feliz. Raymond dice que sí. No estoy diciendo que el Partido Libertario
tenga un papel importante en la ley dominica. De lo que estamos hablando es de la filosofía libertaria, y esa filosofía está incrustada en toda la derecha, pero especialmente en la extrema derecha. Y está incrustado a través del Partido Republicano. Por eso el Partido Republicano dejó de ser un partido representativo de las minorías. Dejó de ser un partido que priorizaba la igualdad y eligió la libertad porque asumió el libertarismo. El libertarismo que dice la libertad por encima de todo, la libertad por encima de la igualdad. No vamos a volver a Goldwater para ilustrar eso. Pero este republicano en el exilio, mirando con vergüenza a su propio partido político, está culpando al libertarismo por eso. Solo quiero que veamos que eso está ocurriendo. Si no tenemos pensamientos o preguntas en este punto, Brandon. Yes. Sí. Explícame qué significa duro con el crimen y sé todo lo negativo que quieras. Tough on crime. Duro con el crimen. In the context of, en el contexto what's that book? De ese libro, The New Jim Crow. In that context, The is that New what Jim you're Crow, referring to? en ese contexto, ¿se refiere a eso? Te pido que expliques la frase y puedes hacerlo como quieras. Porque esto es como uno de esos esloganes, ¿no? ¿Qué significa? Lo llaman un silbato para perros, supongo. Tratar con el crimen relacionado con las drogas. Así que estás diciendo que están hablando de drogas. En el pasado se utilizó para eso. Claro que sí. Pero ahora, si lo miro, también se utilizó para abordar muchas de las protestas de Black Lives Matter en Estados Unidos. Si vas a traer a Black Lives Matter, quiero traer a desfinanciar a la policía. Porque de nuevo, está atacando. ¿Ves estas dos cosas vinculadas? Yes, they're on opposite sides though. Sí, aunque están en el lado opuesto. ¿Desfinanciar a la policía? Estoy hablando de dureza contra el crimen como algo negativo. Lo siento. Eso parece un poco engañoso. Escribiré en contra. Quizás no estoy entendiendo la pregunta, lo siento. Digamos que nos oponemos. ¿Sí? El enfoque de dureza contra el crimen, que particularmente comenzó con Ronald Reagan, y nosotros lo apoyamos, desfinanciar a la policía. Sí, de acuerdo. Explícame qué significan. Porque dicen cosas muy parecidas. Si se desfinancian a la policía, dejarán de ser duros con el crimen.
Quiero sugerir que son frases diferentes que atacan el mismo problema. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? No estoy seguro. No estoy seguro de cuál es el problema. Siento que no estoy viendo algo. ¿Qué significa duro con el crimen? Si no estás seguro, no pasa nada. Y si te ocurre algo, puedo volver a hablar contigo. Duro con el crimen. Quizás vuelvas a mí. Levanten la mano. Siento que no estoy viendo algo en este momento. Está bien, será mi explicación la que tenga la culpa. Josephine. No sé si esto ayuda o complica las cosas. Dar fuerzas coercitivas, menos control sobre lo que está pasando. En otras palabras, darnos más libertad, libertad individual. Libertad individual. Sí. Así que ahora estamos luchando por la libertad. Sí. Pero lo redactamos de forma diferente. ¿Libertad de qué? El gobierno, de las fuerzas coercitivas, de la vigilancia policial, del control. Así que has puesto la libertad aquí. Oponerse a la mano dura contra el crimen significa defender la libertad, que apoyar el trabajo para desfinanciar a la policía es apoyar la libertad. ¿Hay algo más, Josephine? Sí, apoyando la libertad, solo quieren un gobierno pequeño, no quieren la interferencia del gran gobierno. Libertad, gobierno pequeño. Sí. Ok. ¿Lynn? Eso es más o menos lo que iba a decir. Estarían oponiéndose al gran gobierno y por lo tanto no quieren muchas leyes que van a estar creando más reprensión del crimen como ellos los ven. Eso sería limitar la libertad de la gente, como dijo Josephine. Cosas como la definición de la policía reduciría el gran gobierno, por lo tanto sería promover un gobierno pequeño y la libertad. Estaba más o menos de acuerdo con lo que dijo Josephine. Así que ¿estamos de acuerdo con el movimiento Black Lives Matter? Porque el movimiento Black Lives Matter dice que hay que desfinanciar a la policía y dejar de ser duros con el crimen, lo que es un llamamiento a la libertad y al gobierno pequeño. Así que supongo que aquí es donde entran algunas de las complicaciones, porque no estamos necesariamente en desacuerdo con todo lo que define Black Lives Matter. Pero si defiende un gobierno pequeño y promueven cosas allí, entonces obviamente vamos a estar en desacuerdo con eso.
es parte de las complicaciones que supongo que estás tratando de sacar a la luz. Sí. Muy observadora, Lynn. Oh, bien. Graham. Duro con el crimen como eslogan, para mí eso representa a un grupo de personas que van a ser tratadas con dureza, que generalmente se encuentran en el estatus socioeconómico más bajo del país y que están categorizadas en grupos minoritarios, a los que a su vez se les quita la posibilidad de votar, lo que afecta a todo Estados Unidos. Estáis empatados en las votaciones. ¿Puedes ampliarlo? ¿Dar un poco más de explicación de por qué has incluido el voto? Cuando es dura la delincuencia en los Estados Unidos, si te conviertes en delincuente, no puedes votar. Cuando no puedes votar, no puedes sumar tu apoyo, ni en un sentido ni en otro. Afecta a la votación. Y si estás en un estatus socioeconómico más bajo de la sociedad, que a menudo puede incorporar grupos minoritarios procedentes de muchas áreas diferentes, ya seas afroamericano, hispano, lo que sea, careces de las oportunidades que muchas otras personas en los Estados Unidos tienen. No tienes esas mismas oportunidades que te empujan a una área donde tienes que recurrir a algún tipo de delito para sobrevivir. Estás trayendo a las minorías. Tomaste la dureza contra el crimen y la has reducido. No era duro con todos los delitos y no perjudicaba a todos por igual. Brandon. Tú has dicho que había un problema con esto. Y posiblemente no tengo idea de lo que estoy diciendo, pero el problema parece ser que estamos de acuerdo con el libertario en esos dos temas. ¿Eso es correcto o estoy perdiendo totalmente el barco? Ahora ya sabes por qué un grupo de milicianos de extrema derecha se presenta a la protesta de Black Lives Matter. Ese es el problema, están de acuerdo y ese es el problema. ¿Ese es el problema o hay algo más? El movimiento Búgalo, una parte de ellos, porque definitivamente hay supremacistas blancos dentro de ese movimiento, una parte de ellos vio el movimiento Black Lives Matter, vio la muerte de George Floyd, vio esa lucha para desfinanciar a la policía y dijo, estamos a bordo con eso, os apoyaremos, hermanos míos, marcharemos con ustedes, llevaremos nuestros rifles de asalto. Y los miembros de la comunidad negra de derechos civiles, el liderazgo dentro de esa comunidad, decían, sí, no estamos en la misma página. Y ellos dicen, sí, lo estamos. Y están diciendo, no lo estamos. Y ellos dicen, sí, lo estamos. Y los líderes de los derechos civiles dicen, no lo estamos. Y esa es la lucha que tenemos dentro del movimiento y que hemos tenido durante mucho tiempo dentro del movimiento. La gente dice que tenemos la misma plataforma dentro de este movimiento, apoyamos lo que este movimiento dice que apoya y el liderazgo dice que no es así. Estamos en páginas diferentes. Puedes seguir diciendo que estamos en la misma página, pero estamos en páginas diferentes. Así es donde quiero mostrar la complicación. Aquí es donde el ala izquierda y la parte correcta del ala izquierda
no la parte problemática. La parte correcta del ala izquierda está diciendo cosas similares a la extrema derecha y tenemos que entender por qué. Y lo que quiero que veamos es que estas frases son demasiado simplistas porque significan cosas ligeramente diferentes para diferentes personas. Por eso te he pedido que las defines. ¿Qué significa para ti duro con el crimen? Para una persona de la derecha, la mano dura contra la delincuencia es mala porque atenta contra la libertad de las personas. En Francia, si un hombre acosa a una mujer en la calle, es un delito. Alguien de la derecha dirá que eso atenta contra su libertad de expresión, que no la perjudica, y no consideran el daño como algo más allá de lo realmente físico. Es su libertad de expresión, de acosarla en la calle está por encima del derecho de ella a ser tratada con igualdad en la sociedad. En Francia ahora es ilegal, no está permitido gritar y acosar a las mujeres en la calle, incluso con su libertad de expresión. Alguien de la derecha lo vería como una actitud de dureza contra la delincuencia en un sentido negativo. Cuando la izquierda ve estos esloganes y ve dureza contra la delincuencia, ¿no ve dureza contra toda la delincuencia? Lo que ves es dureza contra tipos específicos de delincuencia que se dirigen a comunidades concretas y las perjudican. ¿Tiene sentido? Catherine, ¿estás asintiendo? ¿Tienes otra forma de expresarlo mejor de lo que acabo de decir? No tienes que hacerlo si no quieres. La izquierda vería el problema de la dureza contra el crimen porque hay grupos minoritarios que están siendo desfavorecidos por la forma en que se les está tratando. El motivo que tienen para oponerse a la cuestión de la dureza contra el crimen se basa en una perspectiva de desigualdad. Porque en realidad querrán ser duros con la discriminación. Hay ciertos tipos de delitos con los que quieren ser duros y hay ciertos tipos de delitos que no quieren que se dirijan a grupos específicos, especialmente a grupos desfavorecidos. Mientras que en la derecha lo dicen de otra manera. Quieren que no se toque nada y no lo hacen desde el punto de vista de la igualdad. Su prioridad es el aspecto de la libertad. Sí. Espero que esa reformulación de una manera ligeramente diferente haya ayudado a todos. A mí me ayudó. Puedes tener la misma creencia aparentando ser la misma creencia. Por eso podríamos poner otras cosas en un contexto diferente, pero podríamos poner el matrimonio gay y podrías ver que un libertario, alguien de la ala derecha y alguien de la ala izquierda, ambos podrían apoyar el matrimonio gay. Pero la razón por la que apoyas eso, de dónde vienes, realmente importa. Ciertamente importa en ciertos momentos de la historia americana, como el 6 de enero, entonces todas estas cosas empiezan a importar especialmente. Duro con el crimen no es para alguien de izquierda que diga que Estados Unidos es demasiado duro con todos los crímenes dirigidos a todas las comunidades. Eso no es lo que esa frase ha significado nunca para la izquierda o para los líderes de los derechos civiles. Lo que significa es duro con el crimen. No lo escribí específicamente porque lo reduce inmediatamente para nosotros. Es duro con el crimen. También es otra forma de decir la guerra contra las drogas.
porque no es todo el crimen. Es especialmente la delincuencia relacionada con las drogas, y es especialmente la delincuencia relacionada con las drogas porque se ha dirigido desproporcionalmente a las comunidades minoritarias, porque la fuerza policial, ya sea individual o institucionalmente, es racista. Se trata de atacar a partes de la comunidad por algunos delitos y perjudicar a esas comunidades. Ese es el enfoque de la izquierda a la oposición a la guerra contra las drogas, a la crítica de las políticas de mano dura contra el crimen. Y cuando hablan de desfinanciar a la policía, ¿cuántas veces se oye la historia de un hombre que abusa, acosa y amenaza a su pareja o expareja y se le deja en libertad condicional, se le da un tirón de oreja, nadie se toma en serio su preocupación y la mata? ¿Con qué frecuencia ocurre eso? Una y otra vez. La izquierda nunca ha dicho que Estados Unidos sea demasiado duro con la violencia doméstica. No es eso lo que dicen. No dicen que sean demasiado duros con los hombres. No dicen que sean demasiado duros con los blancos. Esa nunca ha sido la posición de la izquierda en estas frases simplistas. Pero si eres un libertario, vas a escuchar la misma frase y dirás que eso me gusta. Estoy de acuerdo con eso. El movimiento Black Lives Matter quiere desfinanciar a la policía. Hay que desfinanciarla porque la prostitución debe ser legal, porque estamos atentando contra las libertades de la gente, a la izquierda, a la derecha y al centro, por la libertad. Y luego algunos de esos miembros acudirán a las protestas de Black Lives Matter y entonces también serán a menudo los instigadores de lo peor de la violencia que ocurrió en esas protestas, porque hubo violencia, pero no todo era de izquierda. Un porcentaje decente fue de participantes de derecha y de extrema derecha que acudieron a luchar para desfinanciar a la policía porque eso apelaba a su lucha por la libertad. No estoy seguro de a dónde llegue con los comentarios. Trabajaré hacia atrás. ¿Marty? Iba a decir que las fuerzas policiales eran una ley en sí misma de todos modos. Desde el punto de vista de la izquierda, desfinanciar a la policía era quitarle el poder de las manos. Se habla de racismo institucional en la policía. Es difícil obtener datos adecuados sobre esto, pero por lo que han hecho pueden ver que las familias de un agente de policía tienen de 2 a 4 veces más probabilidades de sufrir violencia doméstica a mano de ellos que la población en general. Y pueden sacar a relucir un caso tras otro. Un veterano agente de policía de 30 años disparó a su mujer y luego a sí mismo en Colorado Springs a principios de este verano. Este es un artículo de 2014, es de hace unos años. El jefe de policía de Tacoma, David Brain, que perpetró otro suicidio por asesinato en abril. El sargento Ryan Anderson, oficial de narcóticos, entró en la casa de su esposa y le disparó fatalmente antes de dispararse a sí mismo. El agente de policía de Crandall disparó y mató a su esposa antes de suicidarse. El oficial de policía de Nevada mató a su esposa, a su hijo y luego se suicidó. Joshua Warrow mató a su mujer, a sus 2 hijos, a su suegra y luego se suicidó. Horas antes había amenazado con dejarla y llevarse a los niños, enfrentándose a él porque la había estado violando. Se repite una y otra vez la misoginia y la violencia doméstica que se da en el cuerpo de policía y su capacidad para encubrirla porque conocen el sistema y además tienen un montón de amigos que piensan que no lo harían.
Y si alguien quiere meter la enfermedad mental en esas historias, si no lo hizo sobre George Floyd, si no lo hizo sobre el racismo, que no lo haga ahora. Seamos consistentes. Si no te preocupa la salud mental de los agentes de policía acusados de instancias raciales, no lo introduzca en la instancia de género. Lo que haces entonces es convertir esto en una cuestión doméstica y no se trata de poder, es una cuestión de poder y control. La fuerza policial, todo el sistema de justicia tiene un problema, pero no es un problema en el que estén pisoteando la libertad de la gente. Es un problema de poder, control y abuso. Es un problema de igualdad. La izquierda dice que el cuerpo de policía necesita un replanteamiento radical, no porque sean demasiado duros con los hombres abusivos. Muchos de los policías son hombres abusivos. Los mismos hombres que deben responder a una llamada cuando hay casos de abuso doméstico y abusan a sus propias familias, tienen de 2 a 4 veces más probabilidades de hacerlo que la comunidad en general. El cuerpo de policía necesita un replanteamiento radical. La izquierda lo entiende. La derecha también cree que la policía necesita un replanteamiento radical. Y no hablo de la derecha centrista republicana, estoy hablando de la extrema derecha. Hablo del libertarismo. Están de acuerdo con la izquierda. Dicen que hay que repensar la policía. Este lado lo hace desde una perspectiva de igualdad. Este lado lo hace de una perspectiva de libertad. Y esto es lo que nos encontramos una y otra vez dentro del movimiento también, porque tenemos una posición sobre algo y la gente dice que estamos de acuerdo con vosotros y nosotros decimos que en realidad no. Puede que estés de acuerdo con algunas de las conclusiones, puede que estés de acuerdo con el matrimonio gay. Vuelvo a eso, porque es un claro ejemplo entre la izquierda y los republicanos que están de acuerdo con diferentes razones. Pero si lo haces o no desde una perspectiva profética adecuada, de nuevo volviendo a ambos lados de esa gran cortina de controversia, importa a qué partido político votes. Nos quedamos sin tiempo. Me paso del tiempo cada semana, por eso me parece normal. Lo siento, pero la gente me lo recuerda. No voy a cambiar nada de lo que hemos enseñado antes. Seguiremos apuntando al protestantismo y lo hemos hecho y lo haremos en el futuro porque estamos en la historia en la que estamos hablando con los levitas. Ya estamos hablando con los levitas. Y al hacer eso, estamos tratando de convencerlos de que el adventismo tiene un problema y le estamos mostrando que el adventismo tiene un problema al mostrarle que el adventismo está siguiendo el protestantismo. Y si tú lees lo básico del Ellen G. White, debes saber que eso es realmente preocupante. Teníamos que hacerlo y lo hemos hecho. Pero a la luz del Gamergate y de la elección de Trump y de la insurrección del 6 de enero, a la luz del hecho de que muchos miembros del movimiento, algunos incluso todavía piensan que son miembros del movimiento, pensaron que se movieron de aquí a aquí, pero solo se movieron de aquí a aquí. Y todavía les estoy llamando diciendo que la luz detrás de ti se está apagando. La luz detrás de ti se está apagando. La luz del clamor de la medianoche. Porque en lugar de moverse, como se suponía en 2018, solo están saltando a diferentes campos de la sopa de la derecha. Estoy queriendo dejar de lado el protestantismo por el momento. Estamos desmenuzando los problemas de la derecha. Hemos llegado a la cuestión fundamental, que es lo que ocurre cuando la libertad y la igualdad chocan. Y quiero centrarme no en el pasado de América, la comunidad evangélica que se desintegra rápidamente. Quiero centrarme en el futuro de América. Y eso es lo que Gamergate nos dio una ventana. Gamergate no era gente mayor. Los ancianos evangélicos que estaban preocupados porque estaban perdiendo poder y necesitaban apuntar la iglesia y el Estado. Eso no fue el Gamergate. 2014 mostró el futuro de América, porque esto especialmente son hombres jóvenes. Eso es fuertemente ateo, no está basado en el cristianismo. Es fuertemente libertario, lo que significa que pueden utilizar algunos de los mismos lenguajes que usamos, pero es muy opuesto a la igualdad. Y cuando la igualdad y la libertad chocan,
Algunos de ellos son los más peligrosos. Y el artículo de Vox, el punto del artículo de Vox era mostrarnos a esos hombres que hablaron en 2014. Ese pequeño grupo de hombres abiertamente maltratadores son apoyados por millones de personas que dicen, claro, se pasaron de la raya, pero son unos pocos marginales y se vieron empujados a ello. No es su culpa. Siguen siendo las víctimas. Es apoyado por millones que siguen estando de acuerdo con el punto fundamental que esos hombres en 2014 estaban haciendo antifeministas. Ese punto hostil. Cerramos ahora y volveremos a esto la semana que viene. Preguntas o pensamientos, por favor, traerlos. Si te sirve de ayuda, podéis escribirme durante la semana si se les van a olvidar. Y luego me aseguraré de que cuando empecemos de nuevo, no os conteste en privado porque eso le quitará un poco de protagonismo a la clase. Pero si podemos entonces incorporarlos a principios de la próxima semana, no quiero ir más allá de donde cada uno de ustedes se sienta cómodo. No quiero que nadie se sienta abandonado o que tenga un punto a una pregunta a la que no lleguemos. Así que, por favor, si queréis ponerlas por escrito, escribidlas y enviádmelas. Y la semana que viene volveremos a repasarlo. Lo discutiremos más, responderemos a cualquier pregunta que tengas y a cualquier idea que tengas. Y quiero empezar a abordar algunos de los grupos de milicia, solo para hacer algunos puntos, como íbamos a hacer con los Proud Boys, los 3%ers, los Oath Keepers y esos. Tenemos que entender el 6 de enero como un punto de inflexión profético y todo lo que representa. Lo que dije, y espero que la gente no me malinterprete, es que las frases simplistas que incluyen la supremacía blanca pueden hacer que no se entiendan lo que está sucediendo. Puede ser una forma de destacar la fealdad que pueden incorporar estos grupos, pero no representa necesariamente su ética fundamental. Y tenemos que llegar a los fundamentos si queremos entenderlos. Si se arrodillan conmigo, terminaremos con una oración. Dear Lord in heaven, querido Señor del cielo, gracias por nuestras bendiciones, gracias porque nos ayudas a entender estos complicados acontecimientos y cambios políticos en los Estados Unidos. Entendemos que es una tierra gloriosa por una razón, pero tiene mucho que enseñarnos sobre su gobierno y sobre el partido de la oposición. Ruego que lo entendamos para que podamos entender la ley dominical, para que podamos entender los acontecimientos actuales, pero mucho más fundamental para que podamos entender tu gobierno, cómo debería haber sido y cómo está prometiendo que pueda volver a ser. Si te votamos, si decidimos seguirte allá donde vayas, aunque requiera una mirada profunda sobre ti mismo, aunque requiera un alto grado de desaprendizaje. Gracias por este grupo que está tan dispuesto a luchar por estas cosas junto a mí, y te ruego que bendigas tus horas de sábado. Bendícelos durante la semana mientras piensas en estas cosas y mientras piensas en preguntas o pensamientos o contribuciones para compartir. Oro para que sigas bendiciendo estos estudios. Sé que estás con nosotros. Te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén.